Bueno, entonces hoy vamos a tener dos temas centrales. Uno es hablar acerca de lo que es Dios y lo que hizo en su creación, y lo otro que vamos a hacer es hablar sobre lo que tiene que ver también con Satanás. Algunas preguntas que se nos puedan surgir o que ya tengamos hace algún tiempo acerca de lo que es Satanás, de los demonios. A mí me sorprende porque hay creyentes, hay hijos de Dios que no creen en los espantos, no creen en que puedan haber demonios poseyendo personas o que puedan haber demonios que estén controlando el sistema político y financiero que hoy en día tiene el mundo en general. Y hay cristianos que niegan estas cosas. Y dicen, no, yo no creo en los fantasmas, yo no creo en los espíritus, yo no creo en estas cosas que no se pueden ver, porque de hecho Dios mismo dice su palabra que es espíritu. Y si no creemos en los espíritus, pues ni siquiera creeríamos en Dios. Entonces creo que es importante ver algunos temas por medio de la palabra de Dios. Primer punto que podemos estudiar esta noche es que Dios es soberano, ¿sí? Eh, Solamente Dios estuvo presente antes de todas las cosas, porque Él es más grande que todo y que todos. Fue el único que puede realmente relatar o tener unas palabras verdaderas y dignas de lo que fue la creación, ¿sí? Dios está más allá de nuestra comprensión. De hecho, alguien dijo, si Dios lograra caber en nuestro cerebro y lográramos entender todo lo que Él es, entonces dejaría de ser Dios, porque como un Dios infinito puede caber en una mente tan finita como la nuestra, ¿sí? De hecho, pues no podemos imaginar a alguien que es tres personas en uno. Me pareció un poco curioso que la sesión anterior con Joaquín, que aquí está también, eh, quedaban nomás como 7 minutos y alguien dijo, tengo una pregunta, la Trinidad, creo que fue Gustavo, ¿cierto? Tengo una pregunta acerca de la Trinidad. Y yo veía el tiempo y yo, Joaquín, ¿cómo va a ser para intentar explicar algo que por siglos y siglos hay personas y teólogos realmente que se han dedicado a estudiar? ¿Cómo va a ser Joaquín para responder en 7 minutos esta pregunta? Porque realmente, como él muy bien dijo, no podemos entender y comprender a cabalidad un Dios que es tres personas en uno, ¿sí? No podemos entender a alguien que nunca tiene necesidad de nada, como Dios. Dios no necesita a nadie y Dios no necesita nada realmente, porque Él es autosuficiente. Vamos a mirar algunas cosas de estas. De hecho, vamos a mirar estos versículos que están aquí, Salmo 83, 18 y Salmos 45, 5. Salmo 83, 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra, tú solo altísimo. También Salmo 45, 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Luego dice el 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y esta palabra eterno es una palabra que yo por mucho tiempo he intentado digerir, porque en realidad cuando pensamos en que algo o alguien no tuvo principio y no tiene fin, es como pensar, bueno, podemos caer aún en el punto de no entender plenamente eh, el concepto de la eternidad, porque nuestras mentes que tuvieron un principio, nosotros queremos que todo tenga un principio y que todo tenga un final, ¿sí? Pero decir que Dios es eterno es difícil de entender. Entonces, hay dos características para decir que Dios es soberano. Él es solo altísimo, solamente Él es altísimo y no hay ninguno más, no hay otro fuera de Él. También podemos conocer por medio de la palabra al Dios creador.
Génesis capítulo 1, versículo 1, no lo voy a leer en este momento, porque ahorita vamos a tratar un poquito acerca de eso, pero sí vamos a buscar Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Todo lo que podamos ver, imaginar, Él ya estaba antes de todo lo que podamos ver e imaginar. De hecho, hay personas que dicen que nuestro universo puede tener millones de años y no podemos negar esto. ¿Sí? En realidad no sabemos cuánto tiempo lleva el universo. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan todas las galaxias? De hecho, es un universo que, según científicos, se expande cada vez más y más. Entonces, finalmente, podemos decir que aún teniendo esa percepción de lo que es el universo y no sabemos su antigüedad realmente, este versículo nos dice, aún antes de esto ya estaba Dios, porque la creación siempre exige un creador. Algunas de los atributos de la doctrina de Dios es que Dios es más grande que todo, ¿cierto? Sabemos eh, por medio de la palabra que, ¿cómo podríamos explicar esto? Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Es como decir, en nuestro sistema o en nuestro trabajo yo tengo que darle cuentas a mi jefe tiene que darle cuentas al siguiente, el siguiente al gerente, el gerente a los socios ahí para arriba, finalmente pues, la empresa tiene que darle cuenta al gobierno y todo va subiendo porque todos tienen que dar cuenta a alguien más, pero cuando pensamos en Dios, pensamos en alguien que no tiene que darle cuenta a nadie, que no tiene que explicarle el porqué de las cosas a nadie. Que Él lo haga en su palabra y nos diga muchísimas cosas y nos explique muchas cosas. Eso es un acto de misericordia de un Dios tan grande que quiera revelarnos y contarnos cosas a nuestras mentes tan finitas realmente. Él es soberano, ¿cierto? Es decir, tiene el máximo poder. Como dijimos ahora, es un Dios eterno, sin principio, sin fin. Podemos hablar de la triunidad de Dios, ¿cierto? De las tres personas que conforman este Dios perfecto. También podemos hablar de la autosuficiencia de Él. Dios no necesita los diezmos de las personas, ¿sí? No es que si en esta cuarentena las personas no diezman, entonces qué peca Dios? Porque pues, no va a tener con qué sostener toda esa ciudad celestial, ¿sí? Él no necesita realmente nada de nadie. Y podemos pensar en un Dios que es autosuficiente, porque Él existe por sí mismo y no necesita de un factor externo para existir. Pensamos en que Dios es el más importante y más grande que todo. Esto lo menciona por la palabra. Y pensamos que solamente Él puede contarnos acerca de las cosas del principio. Solamente Él puede decirnos qué fue realmente lo que pasó. Y la forma en la que Dios expresa todas estas cosas del principio es por medio de su palabra. Entonces, podemos pensar en un Dios tan grande. Hay muchísimas atributos, muchísimas excelencias y perfecciones de Dios, pero estos son algunos puntos como que se tocan en esta lección, en este tema. Entonces entramos también a algo que nos genera bastante curiosidad, algo que, como les decía ahora, puede ser un tema muy extenso debido a lo que la Biblia pues, nos explica acerca de los espíritus y las huestes que no podemos ver con nuestros ojos, pero que finalmente tienen una total influencia sobre todo el mundo, sobre todas las ciudades, aún sobre calles. He visto testimonios de algunos exsatanistas que ellos mencionan que hay algunos demonios. De hecho, hay un satanista que dice que él ni siquiera dice los nombres de los demonios para no generarnos curiosidad y que los terminemos buscando en las redes, pero que él conoce
quién es el encargado, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York. Él conoce quién es el encargado de tal calle, de alguna zona, de un barrio. Entonces, pues lo primero que debemos entender realmente es que los espíritus fueron creados por Dios, ¿sí? Ellos no autoexistieron, no son autosuficientes o no son eternos. Ellos tuvieron un principio, tuvieron eh, un periodo en el cual ellos fueron creados, porque Dios les dio vida. Vamos a ir a Nehemías capítulo 9. Yo sé que voy a ir un poco rápido, si de pronto no alcanzan a buscar pues, los versículos, pueden escucharlo. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Muchas veces cuando se habla de los ejércitos de los cielos, se habla sobre los ángeles. Es una referencia directa a los ángeles. De hecho, en este versículo podemos entender que dos veces se menciona la palabra ejército, ¿sí? Lo que creemos es que cuando menciona tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, pues se puede referir directamente a las estrellas, a los planetas y demás. Y la segunda parte en la que menciona a los ejércitos de los cielos puede estar haciendo referencia a los ángeles, ¿sí? Más adelante vamos a ver otro versículo que nos va a dar un poco más de luz acerca de esto, pero primero entonces vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces aquí menciona que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Creemos que aún, como dice aquí en la presentación, al parecer la Biblia relata algunos rangos tanto de los ángeles como de los demonios. De hecho, podemos conocer dos nombres súper importantes para dos ángeles que tienen una relevancia superior en la Biblia. ¿Cuáles son estos nombres? A ver, uno es un arcángel. ¿Sí? ¿Cuál? Miguel. Miguel, exactamente. Se cree por la palabra de Dios que Miguel es como uno de los principales encargados del ejército celestial del Señor, ¿sí? Porque él al parecer es uno de los que comanda, puede ser todas las tropas o un gran número de tropas, pero Dios por alguna razón, Dios lo quiere muchísimo porque eh, él lo nombra. Muchas veces a los ángeles solamente dice, hay un ángel del Señor y un ángel, pero que Dios nombre a Miguel es que realmente tiene una relevancia sobre todos los demás. Hay otro ángel, no sé si alguien recuerda el nombre del otro ángel. Gabriel. Exactamente, gracias, exactamente, es Gabriel. Gabriel fue el ángel encargado, el mensajero que, que llegó a María, ¿cierto? Y a José a anunciarles las buenas nuevas de El Salvador que venía. Y también Dios quiso darle un nombre especial. De hecho, la palabra ángel hace mención a los mensajeros de Dios, aquellos que llevan su palabra, aquellos que llevan su voluntad también. Y hay algunos rangos que se pueden ver y algunas funciones de algunos ángeles. Por ejemplo, no sé si han leído acerca de los querubines. Por allá en Isaías capítulo 6 se hace mención a los querubines. En Isaías capítulo 6, perdón, serafines. En Isaías capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces puede ser
un grupo de ángeles cuya misión es proteger y estar en todo momento en la presencia del Dios que es santo, 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 y dice que ellos todo el tiempo tienen dos alas que están cubriendo sus ojos. Ellos estando en la presencia del santo, 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 y según estos versículos, ellos ni siquiera pueden mirar a este ser supremo que está en su misma presencia. También hay alguna referencia a que con dos alas cubren sus pies en señal de reverencia total, y con dos alas pues se sostienen en el aire. Entonces, así como los serafines, también encontramos pues, los arcángeles, ¿cierto? Encontramos a los querubines, y no voy a hablar mucho acerca de la palabra querubín porque ya vamos hacia allá, pero también encontramos a los que son llamados en la Biblia ángeles. Yo digo que si Dios hubiera querido que solamente hubiera sido un solo género, una sola tipología, pues no se hubiera molestado en poner varios nombres a ellos. Bien, entonces encontramos en Isaías y en Ezequiel acerca de la rebelión de Lucifer. Malucos, y hay personas hoy en día que le ponen Lucifernanda a las hijas, ¿no? Creo que puede prestarse para tocar un nombre que fue marcado en la Biblia y que hoy en día pues no encontramos que le pongan a un niño o a una niña, así como el nombre de Judas. Usted no encuentra a alguien que se llame Judas, porque realmente son nombres que quedan manchados por la cultura general y nadie pues se molesta en poner un nombre de estos. Entonces vamos a leer ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12, diciendo: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cuando fuiste cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí encontramos la rebelión de Lucifer, porque este pecado realmente es grave delante de Dios, como los otros, pero se encuentra en toda la Biblia un principio de que duele mucho realmente el corazón de Dios. También se puede leer de una forma similar en Babel, cuando las personas pretenden construir una torre que llegue al mismo cielo, ¿sí? Para que las personas pudieran estar a un nivel como el de Dios. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas que de una u otra forma, inconsciente o conscientemente, quieren ser Dios, quieren sentarse sobre la silla de Dios. Cuando alguien juzga sin ningún temor, sin ningún cuidado, realmente se está sentando sobre la silla del juez. Cuando alguien mira por encima de los hombros a los demás y menosprecia a los demás, en realidad quiere tener el mismo lugar que tuvo este querubín Lucifer. También dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, Ezequiel capítulo 28 relata acerca de la expulsión de Lucifer y sus fieles, aunque ya leímos un versículo, pero aquí también nos da esos versículos. Dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, perdón, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. De hecho, mire, una maldición que le da Dios a este Lucifer. En el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
¿sí? Puede ser hablando de que le cambió pues su misma arquitectura, su apariencia, no sé, en el mundo espiritual que puede haber influido, pero espanto es hoy en día. Esta, esta, esta maldición que cayó sobre él es así real. Hoy en día Satanás y sus demonios odian a Cristo y a sus hijos y a todo lo que se levante contra él. Entonces, pasamos aquí. Bueno, antes de pasar también a este tema, quisiera mencionar que hay un versículo de Mateo capítulo 25, verso 41, que nos habla acerca del propósito futuro que está reservado para Lucifer y sus fieles, que creemos según el Apocalipsis que pudo haber sido una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo con el Señor. Entonces dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, puedo meterme en otro tema un poquito, pero quiero hacer mención de que el infierno tuvo un propósito inicial, tuvo una idea inicial. El lago de fuego y azufre eh, eh, tuvo lugar primeramente en el pensamiento para que estuvieran el diablo y sus ángeles. Pero aquí en estos versículos también nos está haciendo una mención de que hay personas, ¿sí? Que los van a echar finalmente también a este mismo lugar que ni siquiera fue creado para las personas, sino que vamos a ir estudiando eso con estas lecciones, cómo Dios también destinó eh, estas cosas. Porque dice el versículo 46 de Mateo 25, dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los que no creen en Jesucristo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces Dios no se preocupó por crear un infierno diferente para los humanos y un infierno diferente para los demonios, sino que lo que hace Dios es para el lugar al que ya había destinado inicialmente los demonios y a Lucifer, entonces incluyó ahí también aquellas personas que desobedecen a Cristo y no creen en Él. Bien, pasamos entonces rápidamente, no sé aquí qué tiempo me queda, no tengo aquí forma de ver si alguien me ayuda, por favor. 12 minutos. Bien, si tomamos un minuto para explicar o para hacer mención de todos los días de la creación, creo que tenemos tiempo. Bueno, debo decir que lo que quiero también en esta noche es como motivarlos a que ustedes estudien y profundicen más en esos temas. Todos los versículos que están puestos en esta presentación, cada uno luego con mucha más calma, aprovechando el tiempo, puede irse uno por uno, mirando, anotando aquellas cosas que aprendió y demás. Yo voy a pasarle entonces esta presentación a María Angélica y Jorge para que la hagan llegar o la publiquen pues para que sea de, de reproducción gratuita. No hay ningún problema con esto. Empezamos en Génesis 1.1, ¿cierto? Es el primer versículo de toda la Biblia y es impresionante todo lo que podemos... Ya veo aquí tiempo restante de la reunión. Es impresionante todo lo que muchos teólogos y grandes estudiosos han logrado sacar en este versículo. De hecho, escuché a alguien que dijo que de hecho en este versículo podemos ver las tres cuestiones o los tres parámetros que rigen hoy en día el universo ya corroborado por la ciencia, que son el espacio, el tiempo y la materia, ¿cierto? Nos enseñaron esto desde muy pequeños
Y esta persona explicaba, entre otras cosas, cuando se habla del principio, se habla del tiempo. Cuando se habla de, de la materia, podemos hablar de la Tierra, y cuando habla del espacio, podemos hablar de que esta Tierra fue puesta en un espacio en el universo. Y de hecho, hay alguna otra enseñanza también acerca de que aquí la palabra que nosotros conocemos en nuestro idioma español como Dios, en el idioma original, es la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra que expresa una idea plural de Dios, que si lo tradujéramos a nuestro español, que quedaría mal traducido para lo que significa en realidad, quedaría traducido como los dioses. Ahí quedaría traducido como, y en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, pero nuestro idioma español pues no alcanza como a darle todo el sentido que tiene pues, la palabra Elohim, que significa realmente Dios, pero en plural. Es algo extraño porque no es nuestra cultura, no es nuestro idioma, ¿sí? Más adelante también hay otras palabras que dice, dijo Dios, no, no dice, y dijeron los dioses, sino, y dijo Dios, hagamos. Y entonces habla primero en singular y luego habla en plural, haciendo mención allí a la perfecta Trinidad de Dios, pero eh, eso es otro tema. Día 1, primer día, creación de la luz. Yo quisiera también aquí aprovechar para aquellas personas que toman apuntes, voy a buscar aquí los otros versículos. Están en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que Pablo habla sobre lo que también, así como un día ocurrió esto en la creación, que Dios trajo la luz sobre las tinieblas, un día también trajo a Cristo a nuestras vidas para que resplandeciera nuestros corazones y nos sacara de la completa oscuridad. Porque resulta que Dios tiene que poner la luz y Dios tiene que decir sea la luz, porque menciona el versículo 2 que la tierra estaba completamente desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No voy a profundizar en este momento, pero hay hermanos que dicen que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas porque durante el versículo 1 y el versículo 2 pasan muchos años que no conocemos y que es posible que pase todo lo de la expulsión de Lucifer y estos ángeles caídos a la tierra, porque ellos caen a la tierra. Entonces hay muchos hermanos que relatan que esto ocurre entre el versículo 1 y el versículo 2 y lo que hacen esos demonios en el mundo es desordenar esto y por eso hace mención a que las tinieblas eran las que gobernaban sobre este planeta Tierra. Entonces Dios dice, sea la luz, y fue la luz y separó Dios la luz de las tinieblas. Segundo día, dice que Dios creó el firmamento, versículos 6 al 8, dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y es tremendo porque aquí habla en el versículo 7 de que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Cómo así que las aguas que estaban debajo de la expansión sobre la expansión? Pues muy posiblemente habla sobre lo que es toda la parte de la atmósfera, ¿sí? Y toda la parte del mar, porque no podemos imaginarnos cómo era la tierra antes de. Y dice el 8, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Aquí hablamos del tercer día. Tierra seca, océanos y flora, versículos 9 al 13. Algo curioso, cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. ¿Y por qué digo que es curioso? ¿Qué hizo en el primer día Dios? Creó la luz, pero en el cuarto día vino a crear el sol. Entonces alguien decía, no, es que si ve que la Biblia no es verdad, ¿cómo es que primero crea la luz y luego crea
el lente que da la luz. Pero a mí antes que me parece algo espectacular, porque Dios lo que nos está diciendo es que la luz no depende del sol, sino que lo que hizo Dios, sino que lo que hizo Dios fue, gracias, sino que lo que hizo Dios fue tomar la luz que él ya había puesto sobre las cosas y condensarlas en una lumbrera llamado sol, ¿sí? De hecho, creo que estos son los versículos que dice, sí, el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días, para años. Dios no tenía necesidad de que hubiera un sol para que hubiera luz, sino que Él puso estas lumbreras también para que nosotros nos guiáramos y tuviéramos una noción del tiempo. Si no existiera el sol y la luna y las estrellas, no sabríamos cada cuánto pasa un año, cada cuánto pasa un día, ¿sí? Simplemente pues no habría una noción del tiempo. Entonces, qué bonito es ver todo esto. Lo dejo de tarea para que lo investiguen, por qué primero crea la luz y luego crea el sol. Quinto día, vida marina y aves, versículo 20 al 23, ¿cierto? Vida marina y aves, es decir, todo lo que se mueve en las aguas y todo lo que se mueve en el cielo. Sexto día, creación de los animales que restan, es decir, todos los que cubren toda la parte de la tierra. Y me parece algo maravilloso pensar en lo que dice cada día cuando termina de hacer las cosas. Usted lee que siempre dice, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Es decir, me imagino a Dios con su voz mandando a que se vayan haciendo las cosas una a una, y cuando terminaba de hacer algo, él paraba y decía, uff, qué hermoso esto que acabo de hacer, qué qué grandeza veo aquí en lo que acabo de hacer. Otra cosa que cabe la pena resaltar es que él tomó un día para hacer cada una de las cosas, no porque se tardara un día en hacerlo, porque entendemos que todo fue hecho por la palabra de su poder, nos dice Hebreos, sino que como él quiso que nosotros también tuviéramos una enseñanza acerca de lo que es el día séptimo. Porque el día séptimo, ¿el qué hizo? Todo lo que estamos haciendo hoy nosotros, descansando. El domingo, para nuestro calendario, entonces sería descansar de todo lo que hacemos. De hecho, el séptimo día acá es un sábado, por eso los adventistas guardan ese sábado. Pero culturalmente, el día de descanso para nosotros viene siendo el domingo. Bueno, ya resta un minuto. El tiempo es corto realmente. Habría mucho más en qué profundizar, pero hasta ahí, de hecho, miren que alcanzamos a terminar todo. Entonces vamos ahora y listo. Señor, te damos gracias por esta noche, porque podemos contemplar tu creación en tu palabra, Señor. Te pido para que cada uno de los corazones de los que están viendo esto, Señor, y están escuchando, se cree esta necesidad de buscarte, Señor, y de profundizar más sobre lo que tú eres. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi iglesia.